Fíjense, en el día de hoy finalmente vence el plazo para la presentación de la acusación del caso Antipulpo, que como todos saben, envuelve al hermano del expresidente de la República, a Juan Alexis Medina Sánchez, a Fernando Rosa Rosa, a Francisco Pagán, entre otros, acusados de graves actuaciones al frente en perjuicio del Estado Dominicano. ¿Qué implicaciones tiene este momento procesal, que es la culminación de lo que es todo el proceso de investigación de conformidad con la norma? El Ministerio Público, en principio, por tratarse de un proceso, de un caso complejo, declarado complejo, a la luz de las disposiciones primarias del juez de jurisdicción permanente, es decir, que el juez entendió que estaban reunidos los requisitos planteados por el Ministerio Público para su declaratoria: pluralidad de imputados, criminalidad organizada, según el tribunal, y pluralidad de hechos. ¿Cuál es la situación para esos imputados? Que lamentablemente los plazos de investigación se aumentaron. Pero eso es solamente una perspectiva. Se aumentaron a 8 meses el plazo de investigación. Pero no solamente se aumentaron a 8 meses, sino la posibilidad de solicitar prórroga, como en efecto ocurrió. El Ministerio Público, luego de haber transcurrido esos 8 meses del inicio de la investigación y del sometimiento a la acción de la justicia de todos esos ciudadanos, que vale decir, todos se presumen inocentes, hasta que una sentencia firme, definitiva, establezca lo contrario, más allá de una duda razonable. El Ministerio Público solicitó 4 meses más para presentar la investigación. Hay un detalle que, en virtud de las disposiciones del artículo 371, el Ministerio Público, con la complejidad, adquirió una nueva herramienta que posiblemente la estemos conociendo en las próximas horas. ¿Cuál herramienta fue? La herramienta de la negociación a cambio de mejorías en el tratamiento procesal. Hay que siempre hacer constar que el Ministerio Público, en los casos complejos, tiene la posibilidad de llegar a un acuerdo con cualquiera de los imputados y, a cambio de colaboración, pues reducir el rigor de la pena, establecer a través del criterio de oportunidad, inclusive el archivo de la acción pública respecto a ese imputado, dependiendo del nivel de colaboración y ayuda que haya dado a la construcción del proceso. En esta dirección, obviamente, que hay un obstáculo, y no es más que la doctrina, la jurisprudencia ha consagrado de manera clara que la declaración del imputado tiene poco peso si no está sustentada por elementos circunstanciales. Es decir, de nada vale que sometan a la acción de la justicia a 7 personas y que de esas 7 haya una que diga que fueron los demás, si esa indicación o esa afirmación de ese imputado no vaya acompañado de determinados elementos probatorios que vayan sustentando cada una de sus acusaciones, cada una de sus imputaciones, de sus afirmaciones. Otro de los elementos que hay en consideración en el día de hoy, porque es importantísimo, la acusación es la zapata sobre el cual se va a fundamentar el proceso. Es decir, luego que el Ministerio Público presente la acusación con todos los elementos probatorios, ya está prácticamente impedido de someter en otro estadio procesal elementos adicionales, elementos probatorios adicionales. Eso siempre es muy analizado, fiscalizado por los abogados de la defensa. ¿Por qué? Porque en la medida que tú logras determinar de cuáles de esos elementos que ha presentado el Ministerio Público son legales, cumplen con los requerimientos establecidos en la ley, cumplen con las fortalezas correspondientes, pues en esa medida puede determinar el éxito o el fracaso en la decisión a intervenir en ese juzgado
de la instrucción ante la solicitud de apertura a juicio, porque la acusación no es más que una solicitud de apertura a juicio, una imputación clara de los hechos. Imputación implica acusación. Yo te acuso de esto, de esto, de esto, de esto. Y sobre esa base yo presento este elemento probatorio con los cuales yo pretendo demostrar esto y esto. ¿Qué implicaciones tiene? Que si los abogados de la defensa, que es la estrategia lógica, la estrategia por un punto, tratando de excluir la mayor cantidad de elementos probatorios, pero además, y no tenemos la constancia, las distintas medidas de instrucción que hayan implementado los abogados. Me preocupa mucho en algunos casos que los abogados que ejercen en materia penal no aprovechan de manera eficiente, clara, la etapa preparatoria del proceso, porque no solamente el fiscal que tiene que levantar los elementos probatorios, la defensa tiene que hacer un trabajo, tiene que hacer la solicitud al Ministerio Público, tiene que aportar los elementos probatorios, y cuando el Ministerio Público guarda silencio o no realiza una medida de instrucción solicitada por los imputados o por el querellante, las partes pueden acudir ante el juez de la instrucción, que es el juez de las garantías, para que de esa forma pueda el juez ordenar al Ministerio Público practicar esas medidas de instrucción, que vale decir, el fiscal no es solo para acusar, el de conformidad con la norma y con la ley orgánica del Ministerio Público, ese fiscal tiene la potestad no solamente de recolectar los elementos probatorios a cargo, es decir, que demuestren la culpabilidad de los imputados, de los encartados, de los sometidos a la acción de la justicia, sino además los elementos probatorios que puedan servir para el descargo. ¿Cuál se va a producir en el día de hoy? Se somete la solicitud de apertura a juicio conjuntamente con la acusación, las demás partes someten sus elementos probatorios, el juez va a convocar a una audiencia preliminar y va a escuchar los distintos pedimentos de las partes. ¿Cuál es el desenlace? Hay varios desenlaces. El primer desenlace, que perfectamente puede surgir, lo que dice la Constitución, un auto de no al lugar, es decir, se rechaza íntegramente la acusación presentada por el Ministerio Público porque simplemente no reúne los elementos probatorios. Esa es la primera hipótesis, que a la luz de lo que dice la Constitución, de que toda persona se presume inocente, tenemos que comenzar por ahí. La segunda hipótesis, que es la hipótesis intermedia, es que el juez admita de manera parcial los hechos, admita de manera parcial los elementos probatorios y ordena una apertura a juicio, ya sea de manera total contra todos los imputados o ya sea de manera parcial respecto a algunos imputados, respecto a algunas imputaciones, o excluyendo a otros imputados o excluyéndole a todos los imputados sometidos algunas de las imputaciones porque simplemente o no encaja con los elementos constitutivos planteados en la ley, y definitivamente se rechace en esa parte. La tercera hipótesis, que es la más pesimista para los imputados, es que el juez admita totalmente la hipótesis del caso del Ministerio Público y la coja en su totalidad, en su integridad, y admita todos y cada uno de los elementos probatorios. Ojo, el hecho de que el juez de la instrucción ordene la apertura a juicio en modo alguno cambia la presunción de inocencia y en modo alguno determina que los que han sido enviados a juicio, sean o no culpables, tienen todavía la oportunidad de defenderse en juicio, porque esta etapa lo que va a determinar es única y exclusivamente si hay suficientes presupuestos para digamos, calcular en la posibilidad, pensar en la posibilidad de que haya una sentencia condenatoria. Es simple y llanamente de presupuesto. La norma dice que es sencilla, que verifica el presupuesto de que en primer lugar, haya sido cometida una infracción y de que esa infracción tenga que ver con los que están siendo sometidos en ese proceso. Ya a partir de ahí, las partes, luego que se sometan, si se ordena auto de apertura a juicio, el Código Procesal Penal pues no contempla ningún tipo de recurso. Si se rechaza la acusación del Ministerio Público y la solicitud de apertura a juicio, el Ministerio Público y las partes involucradas, las partes querellantes, sí tienen la posibilidad de recurrir en apelación ante la Corte a los fines de que se revierta esa decisión. Obviamente que en un caso tan complejo, en un caso tan mediatizado como el caso Coral,
el caso Pulpo, pues evidentemente es bastante complicado y hay mucha presión sobre los jueces, sobre las partes, sobre los imputados. Va a depender esencialmente, por eso el Ministerio Público tiene que verificar, manejarse con bastante cuidado, hacer su trabajo con mucha meticulosidad, porque se está enfrentando a abogados muy buenos, aunque del lado del Ministerio Público hay abogados bastante preparados, y ya la bola va a estar en este momento, a partir de hoy, en la cancha del juez, quien va a escuchar los argumentos en pro y en contra de los imputados de un caso tan sonado como el caso Pulpo, un caso anticorrupción presentado por las autoridades en el presente gobierno.